Alejandro, la mayoría de los que estamos aquí lo conocemos ya otras veces, no es la primera vez que viene aquí a nuestro foro, pero no está mal recordar algunas de las cosillas. Es presidente de la Fundación Abogados de Atocha y además es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Córdoba. Eso podríamos decir las referencias más rápidas, ¿no? Él ha sido un gran militante de la lucha de grupos de izquierda, desde que fue abogado laboralista, estuvo a punto de costar en la vida, y después sus conferencias constantes en distintos ámbitos sobre este tema que a él va más, el hecho de la democracia, y ya veremos también el tema de la transición. Después tiene una serie de publicaciones donde él refleja sus preocupaciones mayores. Un libro primero, decir, que es La memoria incómoda, los abogados de Atocha, donde él refleja su experiencia en ese momento. Después, Los ángulos ciegos, donde nos habla sobre la transición. Vamos a ver que precisamente el tema de la transición es uno de sus temas preferidos, y de hecho, vamos a ver que él tiene una teoría sobre la transición, ahora nos hablará más detenidamente. Y otro libro importante es El voto comunista en Córdoba, donde habla de la Córdoba republicana y de todo el movimiento republicano en Andalucía, el liderazgo de Anguita, e incluso también habla de su frecuencia de asociaciones obreras, y en particular, a mí me ha llamado la atención el Círculo Juan 23, no sé si será ese del Círculo Juan 23, que tiene tanta simpatía, fue bastante cercana a eso, ¿no? Bien, en sus conferencias y entrevistas habla de las secuelas de aquel episodio del 24 de enero de 1977. Tanto lo que le afectó a él como lo que eso influyó en la transición. Este para mí me parece que es un tema muy fuerte y él yo creo que también va a hacer referencia. Esa transición parece que confirmó aquella advertencia de Unamuno cuando Millán Astray dijo muera la inteligencia, cuando estaba Unamuno dando una charla en Salamanca recién conquistada por la derecha, ¿no? Y entonces Unamuno le dijo venceréis pero no convenceréis, y dice vencer no es convencer, y hay que convencer sobre todas las cosas. Y no se puede convencer, no puede convencer el odio, que no deja lugar a la compasión, y sobre todo el odio a la inteligencia. Muero la inteligencia, ¿no? Y Alejandro también tiene en una de sus entrevistas una reflexión similar a esta que a mí me ha llamado mucho la atención. Y él dice en esa entrevista que yo recuerdo ahora, hay que transformar la violencia y el dolor en voluntad común para trabajar por la democracia para todos, también para los mismos asesinos. Era ni un poco, diga él, yo diga en ese momento, bueno, pues le dejamos a él la palabra, que él nos habla un poco de tiempo. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradeceros porque he venido aquí todas vosotras. Yo siempre me quedo así porque ya no hace falta eso de todas y todos. Todas nosotras, si alguien se siente afectado, es que somos personas todas. Y en fin, y así iba a decir lo arreglamos, como algo fastidiado. Muchas gracias por estar aquí un viernes así, hasta la tan tempestiva, como todavía hace sol fuera. Y por supuesto, gracias a Focode y a los amigos de Focode, Antonio, María, Miguel, otros que no están, Batalloso tampoco está, pero yo siempre le menciono. Es un buen amigo que se me haya pasado al campo de la memoria en vez de al campo de la cultura en general. Aunque me ha dicho antes, no se quede sumisión, de que si estoy sumiso a algo. En
sería una misión de extender pues, las historias que yo suelo contar cuando lo pillo, ¿no? La verdad es que me llama la atención que yo no voy a hablar de Atocha hoy. Desde luego, si al final de mi intervención, espero que me avises cuando ya llegue tiempo adecuado para ello, porque yo no me enrollo con las persianas, me desenrollo con las persianas, pero que quiera preguntar algo sobre eso, pues por supuesto yo le contestaré. Es mi sobrevivencia, ¿no? De los últimos secretarios de la silla, que casi todos tenemos bastantes años, hace ya 40 años. Una nueva amiga, como recordaba un compañero del despacho de Atocha, Juan Carlos Fernández, hizo cálculos y hace 35 años que no ve Juan Carlos, eso de que viví con él en la Dirección de Madrid, en concreto. Juan Carlos estuvo en el despacho de Atocha también con nosotros y acabamos viviendo juntos justamente en el tiempo del 23F. Yo ya no cuento intento, ¿no? Porque realmente fue un golpe de Estado, no un intento de golpe de Estado. La verdad es que no bajó el golpe de Estado, fue un golpe de Estado. Aunque luego las malas lenguas y algunas expertas hablan de una unión de 3 golpes de Estado, con lo cual por eso fracasó. Tampoco voy a hablar del 23F. Desde luego, sí quiero contarte, Antonio, por el ciclo Juan 23, porque realmente es un tema muy interesante y es una curiosidad que dejamos y ya me invito a hablar de la democracia. Y es que en Córdoba, en los años 60, cuando gobernaba, no digo nada, digo yo, la Iglesia Católica, Juan 23, que desde luego hacía de todo para gobernar, eso está claro, ¿no? Para mí un personaje apasionante, Juan 23, pues su calidad humana, ¿no? Su plenitud humana, ¿no? Y su compromiso cristiano, por supuesto, en un momento donde en España, desde luego, y en Madrid y en Córdoba se desarrollaban muchísimos círculos de apoyo a alternativas radicales desde el punto de vista cristiano, y yo estuve metidos en ellas también. Pues los cristianos, los comunistas, algunos socialistas, y esto hay que decirlo así porque la transición fue esto, los cristianos, los comunistas y algunos socialistas, se juntaron en una asociación que montaron pues, allí por los años 60 para, como ya sabéis, una alternativa que no se refería a extender la memoria de Juan 23, que tampoco hubiera estado mal, pero sí a trabajar por lo que significa el compromiso cristiano en un momento en donde el franquismo se estaba agotando y había que reorganizarse y organizar muchas más cosas. Entonces ahí se juntaban, como digo, cristianos y comunistas, ¿no? Que al final fue la clave para el desarrollo de las primeras elecciones municipales en Córdoba en 1979, donde gana el Partido Comunista de España junto, que hizo gobierno de coalición con algunos otros partidos. Y es todo un símbolo porque en el Juan 23, círculo Juan 23, ahí todos eran comunistas, o todos eran cristianos. He conocido, claro, la elaboración de este libro me haya llevado a hacer más de 200 entrevistas con militantes de la izquierda política cordobesa y te das cuenta de eso, ¿no? De que los que eran puramente cristianos pues les llamaban comunistas y no se enfadaban. Y los que eran comunistas les llamaban cristianos y tampoco se enfadaban. Porque era un totum revolutum, como se suele decir, un todo revuelto, y que fue desde luego la semilla fundamental desde el punto de vista colectivo para el desarrollo de los grupos más sociales. Por eso, un cordobés que se precie escribir algo de historia, política, si es, además, cultural, pues tiene que hablar del círculo Juan 23. Hoy día, los grandes del círculo Juan 23 han arropado muchas cosas de los ahora en común, no sé si os suena, ¿no? La unidad popular que se pretende desarrollar desde Izquierda Unida y hasta cierto punto desde Podemos, ¿no? Pues ahí se han celebrado asambleas de ahora en común, ha sido una de mis experiencias de este último verano, precisamente, ¿no? Y por eso me interesa mucho más todavía esto, ¿no? Hablando de lo que significa la democracia hoy en España, a dónde podemos ir, ¿no? El local del Círculo Juan 23 ahora es un edificio que lleva gente anarquista, pero que está abierto también a todo tipo de actividades. En fin, yo voy a hablar de la democracia. Yo he tenido en los últimos
50 años o 60 años, no 60 no, porque tengo un poco más. En los últimos 50 años mucha la suerte, parecerá mentira que lo diga, de tener dos observatorios privilegiados para reflexionar sobre nuestra vida política. Uno de ellos es Atocha, porque sobrevivir a aquella matanza tan terrible de nuestro despacho en Atocha nos convirtió en una especie de jueces desde fuera, en donde cualquier evolución política, hasta los propios políticos sabían que iba a ser vista con buenos o malos ojos por los de Atocha. Yo trabajé en el Congreso de Diputados, conocí a Felipe González y a la camada felipista, y era muy especial su encuentro con nosotros, ¿no? Con los de Atocha, ¿no? Porque era como si yo fuese de recuerdo. Costó tanto construir la democracia española, y claro, había que estar muy atento a qué pensarían pues, los de Atocha. Como posteriormente, a lo mejor lo saco a de rato, ¿no? Cuando a partir de las alternativas de Podemos, que se cargan de una manera especialmente radical, y no especialmente radical porque yo creo que es muy superficial, lo que significa el espíritu de la transición, lo que significa cómo pues probablemente cientos de miles de españoles nos jugamos la vida en la transición por la democracia, aunque sea por esta democracia de mínimos que tenemos, todavía voy más allá dentro de un rato para hablar de la democracia. Es impresentable que se hable de que el régimen de la transición, que hablan de él porque así se parece más al franquismo, ¿no? Que el régimen de la transición, ¿no? Hay que ser un poco más realistas, ¿no? Menos populistas, ¿no? El sistema político que se va a trabajar en la transición. Pero en la transición nos jugamos la vida, la gente del Partido Comunista de España, por encima de cualquier otra organización, por supuesto, que era además el partido, siempre lo fue hasta esos años, algunos después, algunos socialistas, algunos liberales y algunos grupos políticos y profesionales vinculados a otros, por supuesto, y mucha más gente vinculada a la extrema izquierda, las ligas comunistas revolucionarias, etc. Entonces, resulta un poco chulo, un poco impresentable que se pueda romper totalmente con lo que significa la transición. Es verdad que es una lectura que interesa para ahora abrirse camino, y estos son los partidos emergentes en este país, Podemos y Ciudadanos, aunque ahora me estoy refiriendo especialmente a Podemos, para abrirse camino en una alternativa política que pretende ser nueva, incluso desde su punto de vista. Pretende ser nueva. Ojalá vayamos a una alternativa democrática nueva, pero en fin, otra cosa es esta crítica un poco absurda desde mi punto de vista, y así lo defendí con Podemos y sin Podemos, en lo que significa la transición. Por supuesto que esto no pinta para que yo sea el primer crítico de la transición. Por supuesto que sí. Ese era mi primer observatorio, el segundo observatorio de la universidad, claro. Por eso he dicho 50 años, ¿no? Porque yo empecé a estudiar Derecho Empresariales desde los años 60. Entonces son casi 50 años de trabajo en la universidad. Quieras o no quieras, si eres un profesor que te gusta la docencia y trabajas con la gente que está, y siempre el derecho constitucional español, que he dado clases que he visto en más de 40 años, siempre se ha dado en primero de carrera, con lo cual eso significaba que los alumnos que conocía siempre era gente de 18 años, de 19, gente más joven de la universidad, ¿no? Que siempre aprendes de ellos, ¿no? Yo reconozco que ahora, como estoy a un año de jubilarme, y estoy encantado por el júbilo y por dejar la universidad, que estoy un poco cansado, pero ahora estoy un poco quemado ya, ¿no? Pero la verdad es que siempre se aprende, ¿no? Y se aprende la forma en que estas generaciones jóvenes ven esta democracia que nos dimos hace 40 años y que ahora estamos en una encrucijada que nadie sabe bien por dónde vamos a ir, ¿no? Y menos en un día como hoy, donde entre pitos, flautas, reacciones de unos y de otros, parece ser que vamos de cabeza ya hacia las elecciones, ¿no? A pesar de que desde luego ni el PSOE, ni Ciudadanos, ni Podemos, no sé si porque en el fondo al final resulta que sí, que están haciendo el teatrillo correspondiente, no están dispuestos a decir nada, ¿no? Es que ya estamos condenados, entre comillas, estamos condenados a entenderlo muchas veces, que tampoco es una condena desagradable, a hacer otras elecciones. En fin, eso lo iremos viendo. Por tanto, esos dos
observatorio para mí siempre han sido muy importantes porque en el fondo me ha dado las amplísimas posibilidades de trabajar, de investigar, de ser consciente de todo lo que era la evolución desde una situación tan dura como fue la transición política. Esta charla yo la había planteado a Miguel y a Antonio porque desde hace algunos meses estoy trabajando en lo que se suele denominar la democracia asamblearia. Este verano, os lo he comentado antes, he participado durante 3 meses, no pude seguir adelante con eso, en el desarrollo de Habla en Común Córdoba, que estaba en relación con las plataformas de Habla en Común que se desarrollan en muchas comunidades españolas. Y en Sevilla incluso hubo gente trabajando en eso. En Sevilla fue Ganemos. No, incluso a nivel municipal. Municipal. A nivel... Era Ganemos, no era Habla en Común. Es que sí. Ganemos Sevilla era es una plataforma paralela a los partidos de la izquierda que ganó las elecciones en muchos sitios a nivel municipal. Yo estoy hablando de plataformas de unidad popular que desarrolladas en parte desde Podemos, en parte desde la Izquierda Unida, pretendían crear un movimiento de encuentro de todas las izquierdas para la posibilidad, aparte de otras cosas, de presentarse a las elecciones generales. A las que fueron municipal. ¿Eh? De entrada en el objetivo era municipal. No, estos son dos cosas distintas. Unidad popular y Ahora en Común se organizan después de las elecciones municipales. Bastante después, porque la idea era presentarse a las elecciones generales. Entonces aquello me dio pie también para percibir los nuevos sistemas de democracia participativa que se plantean desde partidos alternativos, como el Podemos, por ejemplo, ¿no? Todo esto está basado, como ahora veremos en algún detalle, en el 15M famoso, ¿no? Donde se empiezan a desarrollar sistemas nuevos para que las asambleas populares deliberen mejor las cosas de lo que se hace en los parlamentos democráticos del mundo occidental, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parecía interesante, y bueno, pues retomando todas esas cosas, me parecía interesante hablar de la democracia asamblearia. Desde que esto se planteó hace 3 meses. Sí, que más no, date mi reflexión y mi trabajo va más allá de la democracia asamblearia, a lo que yo llamo democracia deliberativa, democracia participativa, ¿no? Y es probablemente uno de los objetivos que merecerá la pena tener en cuenta de cara a la evolución política de nuestra democracia. Pero en fin, esto, si me da tiempo, irá un poco más adelante, porque mi idea es empezar a hablar, por un lado, de lo que son los dónde estábamos, ¿no? Antes del 20 de diciembre. Yo creo que nuestra democracia, para empezar, es una democracia de mínimos, es una democracia que cada día más en la universidad, en la enseñanza, en la política, se llama democracia de partidos, ¿no? Democracia de partidos por el papel tan fundamental que se ha dado a algunos partidos políticos con la Constitución y con las normas electorales. Porque realmente sabéis que toda la historia de la regla Bond, famosa para transformar votos en escaños, da pie a que los 2 partidos siempre más votados sean los que se queden con una gran mayoría, mucho más significativa esa mayoría que la de los votos, de escaños. Con lo cual, España es un país que, aunque técnicamente no funcionaba con esa tendencia bipartidista, pero aquí sí que ha funcionado como tal. Sabéis de sobra que, claro, todas las elecciones hasta el 20 de diciembre, UCD o PP más PSOE siempre conseguían muchos más escaños que los votos que tenían. Si tenían a lo mejor porcentaje de votos por torno al 60%, el porcentaje de escaños superaba el 80%. O sea que es que se primaba a los 2 partidos. Y eso es uno de los temas clave que se está pretendiendo romper a partir del 20 de diciembre. Un factor fundamental que influye en los cambios de lo que significa la democracia está en las nuevas tecnologías, para empezar. Hay un universitario americano, Daniel se llama, que decía una cosa que va a ser un poco enigmática, pero seguro que lo entendéis, que dice,
La respuesta es las nuevas tecnologías. ¿Y dónde está la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué significa eso? Que las nuevas tecnologías están dando una capacidad de cambio en nuestras actitudes políticas, en nuestros procesos políticos tremenda, y en el fondo ha puesto patas arriba los funcionamientos de la democracia a grandes niveles. Lo que pasa es que, claro, como hay tantos temas vinculados al desarrollo de las democracias en Occidente y en Oriente también, pues parece que es que no se sabe bien de qué va esto, ¿no? Las nuevas tecnologías, es cierto que dan un ámbito para la democracia electrónica y para la democracia digital amplísimos. No sé si en Australia tenéis voto electrónico. Todavía no. Bueno, por lo menos yo no he votado. Hace ya tiempo que no voto en las elecciones porque me cojo aquí en España, pero que yo sepa, no. Pero en fin, hay países que tienden a sustituir el voto por el voto a pie de urna, por el voto electrónico, por ejemplo, y así. Sistemas que realmente son apasionantes, pero que ahí no está todo tampoco, claro. Eso no da respuesta a lo que significa la democracia. Además de eso, la propia crisis económica, pero que no es tal crisis económica, sino que es una crisis civilizatoria, es una crisis de civilización, que se desarrolla a partir de las grandes catástrofes económicas del 2008, más o menos seguimos inmersa en ella, a pesar de todo, ¿no? A pesar de los brotes verdes, que todo vaya bien, que reduzcamos por un lado y por otro lado se reduce mucho menos de lo que parece. Ahí hay otro factor especialmente importante. La democracia partidista en España, el estado de partidos en España, ha propiciado también la corrupción política. Es otro tema grave que está afectando también a los cambios que es necesario hacer en el desarrollo de la democracia, ¿no? Sobre todo porque además la democracia tiene un dato clave en estos momentos, es la desafección. Es que la gente cada vez, en los últimos tiempos ha cambiado algo, pero que cada vez está más lejos de la vida política, ¿no? En los últimos tiempos, digo, el 20 de diciembre aumentó la participación de los ciudadanos en las elecciones, pero en todo caso ese problema de la desafección, de separarse de la vida política, pues también influye muchísimo en el desarrollo de todo esto. Y, desde luego, el 15M, el desarrollo de las actividades del 15M en las plazas de muchas ciudades españolas, con unos nuevos sistemas deliberativos, ¿no? Para deliberar, para pensar los problemas, para hablarlos y para tomar decisiones, esto, claro, ahora, en cuanto que el portador de algunas de las ideas del 15M está ya en el Parlamento, como es Podemos, pues claro, atraviesa hasta los dos leones de la puerta del Parlamento y está plantado en el Parlamento español, ¿no? Que está cambiando, pero radicalmente, y además sin que esto se pensase que las cosas iban a ser así. Uno de mis más asombros como profesor de Derecho Constitucional de hace 40 años, aparte de que es que ya no les puedo contar las cosas a mis alumnos como antes, ¿no? No sé cómo digo, cerradas, ¿no? Esto es lo que hay, ¿no? Hay que abrir las cosas mucho más. Pero es que además el derecho constitucional, todos los apoyos científicos y de trabajo y de investigación sobre la Constitución española está cambiando totalmente. Y prueba de ello lo tenemos, y la alusiones más en unos minutos, en lo que es el Parlamento español. Claro, el Parlamento español está cambiando totalmente y más que probablemente debería cambiar. El 15M fue pie para abrir nuevos caminos en el desarrollo de la actividad política española, que afecta a los partidos políticos y afecta a las instituciones, sobre todo el Parlamento. Y por último, el punto de partida, ¿no? Quizá a todo lo que a los resultados de esos cambios, ¿no? Que vienen con diversos factores, que es la convocatoria electoral de diciembre del año pasado, el famoso, y ya tengo la costumbre de llamar a todos por su nombre y apellido, 20 de diciembre, ¿no? Donde pues se empieza a romper con el bipartidismo, parece, pero con los mismos problemas electorales que había antes del 20D. Antes del 20D, en la mayoría de las elecciones, los dos partidos más votados siempre fueron PP o UCD en su momento y PSOE. A partir del 20 de diciembre, con las mismas normas electorales,
el voto se dispersa, se fracciona el Parlamento, hay votos mucho más cercanos, ¿no?, a 4 partidos políticos, como todos sabemos, ¿no?, supongo, Podemos, Ciudadanos, PSOE y el Partido Popular, por lo cual empieza a romperse ese bipartidismo. Pero las consecuencias de un sistema electoral, es decir, de toda una serie de elementos que hacen posible que al final del voto ciudadano se llegue al escaño en el Parlamento, como eso se ha mantenido igual antes y después de las elecciones del 20D, resulta, curiosamente, que si antes del 20D, después de los 2 partidos más votados, había un tercero, que siempre era el Partido Comunista de España o Izquierda Unida, se quedaba siempre con muchos menos escaños de los que probablemente se debería tener por su estabilidad y dentro de sus crisis, por supuesto, su apoyo a toda la ciudadanía española, en todas las provincias, etc., el sistema electoral daba pie a que la tercera fuerza política se quedase siempre en minoría, porque el sistema electoral español de la regla Bond tiende a repartir los escaños en mayor cantidad entre las 2 fuerzas políticas más votadas. Bueno, pues después del 20D, ¿qué ha pasado? Lo mismo, pero ahora en vez de los 4 son 4. Y además es muy significativo porque si pintamos el cuadro de derecha a izquierda, mucho que no les gusta lo que Podemos, hay 2 más de derechas, 2 más de izquierdas, ¿no?, digamos, para entenderlos, entre esos 4 partidos. PP, con el camino abierto Ciudadanos, que incluso se sabe, se conoce, o se afirma que ha quitado votos al PP, y luego PSOE y Podemos, que se informa, se conoce, se sabe que ha quitado votos al PSOE. Yo creo que además eso es mucho más fuerte todavía, porque yo creo que Podemos quiere cargarse directamente al PSOE o paso muy claro. Pero en fin, 4 partidos que están en una estructura de encuentro y de desencuentro, pues, igual de lo que había antes. El 5.º partido, ¿cuál ha sido? Izquierda Unida, ¿no? ¿Qué ha pasado con Izquierda Unida? Y ha sacado 2 escaños con 1 millón de votos. Por lo cual aquí tenéis una consecuencia clarísima de lo que es uno de los rasgos claves electoral del sistema electoral español. A otros partidos le ha podido costar cada escaño pues 50, 60, 70 mil votos. Claro, eso es una forma, es una manera de entender que para que un partido sea un escaño necesita un número de votos, ¿no? 50, 60, 70 mil. Pues así ha pasado con todos los partidos políticos, pero Izquierda Unida ha necesitado medio millón de votos para sacar cada uno de los escaños. ¿Cómo se come esto, no? Pues porque el sistema electoral sigue estando pensado para un bipartidismo, aunque sea un bipartidismo doble, también con los 4 partidos. Y esa es una de las claves fundamentales que es imprescindible cambiar, ¿no? Y que además yo no he visto ni en PSOE ni en Ciudadanos, ni por supuesto en Podemos, ni mucho menos en el PP, con voluntad específica de cambiar. Yo creo que es un instrumento clave. En España no hay elecciones democráticas, porque no hay elecciones igualitarias. Porque si tú votas a un partido a otro, tienes la posibilidad de que no sirva para nada tu voto, con lo cual estamos como antiguamente cuando el voto no sirvió para nada. Cuando se eligieron los sistemas proporcionales, es decir, a un número de votos, un número de escaños, era para evitar que hubiese muchos votos que se perdiesen, que no se hubiesen nada. Daba igual que lo votase o no, porque no había resultado, ¿no? Pues aquí pasa un poco lo mismo, pero encima con el agravamiento de este par de bipartidismo de PSOE, Podemos, Ciudadanos, que han conseguido unos apoyos sustanciales, pero la Izquierda Unida en cambio, no. Fijaros si es tan ridículo el tema a nivel técnico, que si Izquierda Unida hubiera conseguido 40 o 50 mil votos más, diríamos, hubiera conseguido el tercer escaño, ¿no? No, hubiera conseguido 6 escaños. Es decir, 4 más de los que tiene. Porque, claro, es que este es un tema mucho más técnico, si queréis, ¿no? Porque es la división entre votos y escaños que hace el sistema de Bond, de ir haciendo cocientes entre votos y escaños, pero es un tema clarísimo, ¿no? Que al final es un sistema realmente ridículo. Y daros cuenta que esto, los constitucionalistas, los que hemos trabajado en temas electorales y tal, siempre lo hemos denunciado desde hace muchos años, pero no te hace caso nadie, ¿no? Y llegan unas elecciones democráticas como estas
Yo sé que en el acuerdo entre Ciudadanos y el PSOE hay un apartado que, por cierto, no he leído, lo tengo, pero no lo he leído, de temas electorales, pero estoy convencido que esto no se habla. Aquí probablemente la mano más importante de la Izquierda Unida, y como la izquierda, como es lógico, que es el principal afectado, ¿no? Por todos estos temas. Realmente, yo creo que hasta ahora al menos no se ha hecho nada. Bien, con todos estos factores, mi planteamiento siguiente sería analizar lo que va de la democracia representativa, que es la que tenemos ahora, a lo que debería ir hacia una democracia deliberativa o cada vez más participativa. En toda Europa occidental, todos los países influenciados por la estructura occidental, que por desgracia son demasiados, y quiero decir que es que en el mundo siempre hay una visión eurocéntrica de las cosas, ¿no? Y yo creo que deberíamos romper con esos esquemas. Hay un filósofo polaco muy interesante que se llama Bauman, que dice que se ha acabado la época de las certezas. Ya no tenemos certezas, ya tenemos dudas, ¿no? Pues ojalá seamos capaces de romper con ese modelo eurocéntrico, ya que me escucha gente que pasa largas temporadas en otros continentes. Y eso me parece imprescindible, ¿no? Romper con nuestra visión eurocéntrica de las cosas. Pero la verdad es que en la mayoría de los países, en Europa, desde luego, desde la Revolución Francesa, se eligió una democracia representativa. Fijaros que fue un francés, Rousseau, el que planteó las bases de la democracia directa, no la representativa, la directa. Es decir, un hombre, un voto, y la asamblea, que era la que tenía que hacer la ley, se guiaba por el sistema no de las mayorías, sino de la unanimidad. Estos eran los planteamientos de la democracia directa de Rousseau, lo que es una democracia asamblearia. Lo que pasa es una democracia asamblearia, desde luego son del siglo XVIII, pero también mucho más anteriores, ¿no? Pero en Europa en general, claro, Rousseau hablaba para Ginebra, una pequeña ciudad en donde las asambleas se podían reunir fácilmente, ¿no? Mucho más fácilmente de lo que ocurre en Europa. Entonces, ¿qué pasa con la Revolución Francesa, en donde se plantean grandes asambleas deliberativas? No se podía, no servía, no funcionaba un hombre un voto, ¿no? Ni una mujer un voto, ni un hombre un voto, ni nada de eso, ¿no? Sino que había que ir a una democracia representativa. Una democracia representativa y unas señoras y unos señores, unos colegas y unos colegas en general, nos representaban a todos los ciudadanos, ¿no? Y esto es lo que ha pasado con la evolución de la democracia en el mundo, ¿no? Hemos perdido de vista lo que significa la democracia directa, las democracias más participativas, y hemos ido hacia una democracia representativa. En España, incluso, en la Constitución española, está muy claro que es lo que se eligió en la transición fue una democracia representativa, pero además con todos los agravamientos que os he comentado antes, sobre todo a nivel electoral, claro, porque efectivamente en el Congreso y el Senado van a estar representados todos los ciudadanos y las ciudadanas, pero con los problemas derivados del sistema electoral, de las normas electorales, que hacen que dos partidos sean los que lo dispongan todo. Y además, claro, han pasado 40 años prácticamente y ninguno de los dos ha decidido cambiar nada, lo que le viene muy bien, porque el PP y el PSOE, que además se financian en su actividad electoral en el número de votos y en el número de escaños que consiguen por el Estado, el financia del Estado, pues están muy cómodos, claro, porque si eso no fuese así, pues probablemente, claro, ¿qué pasa? Aquí la corrupción de pedir apoyos a las empresas, etcétera, pues a la orden del día está, ¿no? Y si no, sacamos la palabra mágica esa que dice Valencia, y lo tenemos muy claro, ¿no? Lo que está pasando en muchas latitudes de la península ibérica con problemas políticos, ¿no? Porque la financiación pues funciona para determinados grupos políticos, ¿no? Por supuesto para el PP también, desde luego, pero claro, ha habido determinados miembros de partidos políticos que están enriquecidos con su actividad política, ¿no? Esto no cabe duda, ¿no? Entonces,
todavía más complicado en España tener una democracia directa. De hecho, en la misma Constitución se plantean distintas posibilidades de democracia directa, de democracia participativa. Como es, hay 3 ejemplos que son significativos, pero que son muy pobres. De hecho, nosotros cuando lo estudiamos en Derecho Constitucional, en la carrera de Derecho, lo llamamos aspectos residuales de la democracia directa, es un residuo, ¿no? Porque realmente no sirve para casi nada. Iniciativa legislativa popular. ¿Veis? Esto sí que fue un factor que han analizado PSOE y Ciudadanos y han incorporado a su acuerdo. Cambiar la iniciativa legislativa popular. 500.000 firmas de ciudadanas y ciudadanos sobre un tema concreto, organizado para que aquello no sea un caos. Sabéis que en este país tenemos una picaresca impresionante. Cuando vas por la calle te piden 1000 firmas para cualquier cosa y unas están organizadas para ser una iniciativa legislativa, otras no, ¿no? Para ser una iniciativa legislativa, una ley, pues habrá que organizarlo bien, ¿no? Se pretende, en el acuerdo político entre los 2 partidos, ir a una iniciativa legislativa de la mitad, de 250.000 firmas nada más, hacerlo más abierto, ¿no? La verdad es que en los 40 años de democracia que llevamos, aparte de la democracia de la Segunda República, que pues, por cierto es la segunda opción española a la democracia, 8, 9, 10 alternativas de iniciativa legislativa popular se han intentado y solo ha funcionado una, entre otras cosas porque los problemas parlamentarios en el Parlamento para sacar adelante una iniciativa legislativa popular son grandísimos. Porque tiene una iniciativa legislativa popular que llega al Parlamento y se hacen las tramitaciones adecuadas y pasa por un debate previo. Y si no lo supera, esa iniciativa se va a la papelera directamente. Cosa que no ocurre con los proyectos de ley que vienen del gobierno, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, es un elemento muy pobre. Ya os digo, una se convirtió en ley en los 40 años de España, nada más. ¿Cuál? Además de eso, ¿Cuál se convierte? una, solamente ¿Cuál? ahora no tengo los datos aquí, pero Sí. pueden encontrar fácilmente. Sí, lo recuerdo. Pero solo una iniciativa legislativa popular. Después un segundo, que es el derecho de petición, que es un derecho fundamental, además. Así como el derecho a la vivienda no es un derecho fundamental en el sentido constitucional, para la Constitución no es un derecho fundamental, aunque yo creo que es una de las claves también para que eso, que menos que sea un derecho fundamental, ¿no? Que toda la ciudadanía pueda tener una vivienda. El derecho de petición, en cambio, sí que es un derecho fundamental. Estos dos derechos fundamentales que están especialmente protegidos determinados derechos frente a otros. Los derechos más antiguos, derecho de reunión, derecho al honor, libertad de expresión, libertad religiosa, libertad de educación, ¿no? Toda una serie de derechos que tienen una solera más significativa en la vida ciudadana, pues estos están más protegidos y los demás están menos protegidos. Ahora hay todo un movimiento muy importante, yo creo, en España de conseguir que el derecho a la vivienda, la nueva alternativa, que va a ser o pretende ser constitucional también, es decir, la reforma constitucional, sabéis que se plantea que ya no hay quien nos la quite de encima, ¿no? Hasta el PP parece que está dispuesto a hacerla. Otra cosa es cómo va a quedar el Parlamento, el Gobierno en estas elecciones, en las próximas, y ahí es imprescindible que el derecho a la vivienda se incorpore como derecho fundamental también, ¿no? Porque lo demanda la ciudadanía, ¿no? Con todos los movimientos sociales que está habiendo al respecto. Por lo tanto, otra cosa, pues muy pobre. Y en tercer lugar, los famosos referéndum o referenda, que se dicen utilizando el plural en latín, ¿no? Referenda, o los referendos, la participación de todos los ciudadanos para votar una cosa que es las instituciones del Estado ya sometidas por consulta, ¿no? Que funciona a nivel de reforma constitucional, funciona a nivel autonómico. Ahora está de moda el referéndum de autodeterminación de Cataluña, es decir, de algunos sectores independentistas catalanes que plantean el referéndum de autodeterminación, el derecho a decidir, pues esa es una alternativa participativa, en donde la democracia es más de los ciudadanos. Puedo contar otra cosa, como lo he dicho, a veces que resultan obvias algunas cosas y pasas de ellas, pero en España el titular legítimo de la democracia es el pueblo. Son los ciudadanos. Entonces, claro, esto es la contradicción tremenda de la
7 de las comunidades autónomas, el Congreso y el Senado, 19. Los costes que se derivan de todo, mantenimiento, salarios, no sé por qué a los parlamentarios no les gusta que se les llame salarios, bueno, muy curioso. Todos los costes que tienen serían mayores que poner a disposición de cada uno de las ciudadanas y de los ciudadanos un pequeño aparato un poco mayor que un móvil, que es prácticamente igual, en donde cada vez que la institución que sea, el Parlamento, quiere tomar una decisión, da un botón, se entera uno de lo que le está pidiendo y con otro botón, pues eso es mucho más barato que el coste del Parlamento. En fin, yo con esto me estoy animando a romper el Parlamento, a ir a rodearlo y a decir, pero realmente es muy significativo, claro, claro. Por eso decía antes lo de la respuesta, ¿no? Las respuestas son las nuevas tecnologías. ¿Cuál era la pregunta? Pues está por ver también. Y estas son las cosas que hay en la Constitución española, o sea que realmente es una cosa muy, muy mínima, ¿no? Hay un derecho de participación a los asuntos públicos, pero ese derecho de participación se basa también en lo que es la participación electoral, la participación en los órganos colegiados, de las administraciones públicas, de los sindicatos, de las organizaciones, no hay otras cosas. Entonces, y ya con esto voy a ir terminando, ¿no? Entonces, este es el panorama que tenemos. Hoy estamos en un impasse, ¿no? Como solemos decir, no sabemos qué va a pasar. Me parece que hay una voluntad política claramente manifestada para hacer las cosas de una determinada manera o de otra. Sí parece claro que el electorado, la mayoría del electorado se ha posicionado para que haya un gobierno de cambio, ¿no? Parece claro, pero no parece que los actores políticos estén por romper esa posibilidad de que vuelva a ser Rajoy que gobierne este país, ¿no? Entonces eso está por ver. Estamos en una incertidumbre muy grande, en una situación en donde hasta una crítica sobre la teatralidad de nuestros políticos acaba siendo bienvenida porque realmente te das cuenta de que es que no sabes bien a qué están jugando. Si sigues, yo soy un exagerado para eso, hay una persona en la sala que sabe que soy exagerado para eso porque estoy permanentemente pendiente de la radio, de la televisión, de los noticiarios, pero en fin, que ya sabe, todos los demás sabéis que es que después de jugarme la vida en la transición necesito saber cómo van las cosas con esta democracia de nuestros pecados y con esta democracia porque me jugué la vida y que parece que esto no va a ningún lado, ¿no? Ningún lado bueno, ¿no? Sino que está ahí estancado. Ahora mismo en paro, como el país, y encima con estos conflictos que el propio gobierno se quiere sacar de la manga de que si está en función no tiene que ser controlado por el Parlamento. Esto, ¿sabéis? Es una memez, algo muy absurdo por parte del gobierno. El Parlamento está para controlar al gobierno en funciones o sí o no, o sin funciones. Lo que pasa es que, claro, no se puede hacer lo mismo, ¿no? Lo que están gobernando, pero lo que están haciendo, pues sí, claro que hay que controlar. Claro que hay que estar informado de lo que hace el gobierno, ¿no? Pero no. Aquí el gobierno del PP, desde mi punto de vista, se está equivocando, pero de una manera asombrosa, porque además es otra consecuencia clarísima de lo que está pasando en estos 100 últimos días. Ha decidido plantear una alternativa totalitaria antes de desarrollar las cosas en el político. A mí que no me diga. Escuchar a miembros del aparato parlamentario del PP y del gobierno del PP, siempre la crítica hacia los demás partidos es una crítica tremenda, o sea, radical y absoluta, ¿no? Como si, pero bueno, pues si Pedro Sánchez tiene el mandato del jefe del Estado para intentar formar gobierno. ¿Nos está engañando a los españoles? ¿Está haciendo un teatro? ¿Está haciendo un...? ¿Qué? A mí me parece que se están manifestando su carácter totalitario, que les viene, por gracia, de una situación de mayorías absolutas, claro. Tuvieron una mayoría absoluta, gobernaban sin necesidad de consultar a nadie, y ahora mismo, en esta situación que están, pues piensan que están aquí. A mí me parece tremendo el tema. Y en fin, yo quiero terminar hablando de 3 alternativas que me parecen imprescindibles
para cambiar la democracia hacia, desde luego a mí me parece que hay que ir hacia una democracia mucho más deliberativa, mucho más participativa. Yo creo que los parlamentos, en el Parlamento español, en los otros parlamentos también, puede ser distinto, allí no convence el que convence de corazón, ¿no? Yo creo que el convencimiento está en el corazón, no en la cabeza solamente, sino en los intereses partidistas, ¿no? Sin romper con los partidos políticos, a pesar de que llevan en crisis muchísimos años, y que la misma figura del partido político es algo que probablemente hay que cambiar, porque ahora se va mucho más a otras alternativas mucho más abiertas, ¿no? Y por supuesto mucho más democráticas, ¿no? Pero probablemente se podría construir una democracia más deliberativa, donde la gente fuese al Parlamento a convencer, no a callarse, porque ya tienes el voto pensado con los movimientos del el organizador de los votos del PP, del PSOE, que ya sabéis, ¿no? Se sientan en los asientos de abajo. Si hay que votar sí, dice 1, si hay que votar no, dice 2, si hay que abstenerse, dice 3. Y los demás, como vulgarmente se dice, a chita callando, ¿no? Porque tienen que hacerlo. No hay apenas margen, salvo en las votaciones de personas y en los debates que tienen que ver con personas, en donde se abra la cámara a que la gente diga lo que piensa. Aparte de que, por supuesto, siempre hay no más de un 10% de parlamentarios que son conocidos en el Parlamento. Es decir, que hablan, que intervienen, el otro 90% no está ni se les espera, ¿no? Como Armada, el 23F, en el despacho de Juan Carlos de Borbón, ¿no? Entonces, claro, es verdad, el sistema parlamentario de la sociedad occidental es un sistema profundamente antidemocrático. Lo que pasa es que es lo que tiene que hacer. Yo creo que eso es imprescindible aceptar, que tenemos que ir hacia una alternativa mucho más participativa. Se está viendo, lo decía antes, y por eso vuelvo sobre ello ahora, que lo que está pasando en la aplicación de un artículo de la Constitución, de la investidura, el artículo 99 de la Constitución, está cambiando las costumbres del Congreso de Diputados. Y no me refiero a que Carolina Vescanza haya dado de mamar a su hijo en el hemiciclo, que eso es una anécdota significativa, pero no importante desde mi punto de vista. Carolina Vescanza es libre de hacer lo que le parezca oportuno. No, yo creo que no merece la pena convertir, como pasó con los comentarios que se hicieron sobre ese hecho, ¿no? Del Parlamento en una sala de recreo, ¿no? Que muchas veces por las críticas se transforma en eso, ¿no? Pero bueno, la verdad es que claro, ahora nos estamos viendo de que la gente critica a los que van con el pelo rastas, yo qué sé, ¿no? Se están encontrando que el país real está entrando al Parlamento ya, ¿no? Ya era hora de quitarse, claro. Porque hasta ahora nos hemos conformado con la uniformidad del PP-PSOE, un poco más, ¿no? Entonces eso está cambiando las cosas muchísimo. Yo creo que eso es imprescindible. El hecho de que haya cambios en el Parlamento, es que todo va a estar en función de la relación de fuerzas políticas que esté ahora o dentro de 2 meses si es que vamos a elecciones anticipadas. Los cambios en el Parlamento me parecen imprescindibles. Además de eso, por supuesto, los cambios electorales, ¿no? Yo creo que hay que ir claramente a otro sistema político, a otro sistema electoral. No se puede entender que todavía haya partidos, aunque sean minoritarios, aunque tengan menos apoyo que los grandes partidos, que se sienten en el Parlamento con una sensación de que esa no es la realidad, pues tremenda, ¿no? Pero claro, tenemos que salir del, ¿cómo le llaman estos días? El bucle, ¿no? El bucle, ¿no? Del bipartidismo. Se entiende que están conformes con lo que tienen, con la financiación que le dan por lo que tienen, y entonces no se les ha ocurrido pensar en que hay que cambiar. El sistema electoral español, que por cierto viene del franquismo, hay que reconocerlo, muchísimas cosas del sistema electoral y del propio sistema parlamentario viene del franquismo. Se inició en marzo del 77 para preparar las elecciones, pero con una base fundamental del franquismo. Eso es así. Con un decreto ley, además, un decreto de gobierno que pasa por el Parlamento, no con una ley. En el año 86 se hizo la ley prevista en la Constitución para los temas electorales.
y hasta hoy, ¿no? Y en esa evolución nunca ha habido voluntad de ver las cosas de otra manera. Perdonad que os insista, pero es que es un tema tan evidente, tan claro, que es imprescindible tenerlo en cuenta, ¿no? Que no ha habido ninguna evolución y las cosas siguen igual, porque el sistema electoral español de 1977 se montó para atender a la estabilidad política. Empezábamos una democracia, entre comillas, como la europea. Esto ya no se puede decir, ¿no? Se vende todo. La democracia europea sí que encima está dando tumbos, pero de una manera terrible, ¿no? Hablemos de los refugiados, si queréis, ¿no? Sí. Pero esto o lo cambiamos o si no, esto no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, la estabilidad democrática o política está, yo creo que suficientemente conseguida en el asentamiento de la democracia, el sentimiento democrático en España, que todavía esto es mucho más complejo, mucho más cultural de otra cosa, pero ya no hace falta un sistema electoral para estabilizar el régimen, sino precisamente para ampliar la participación. Entonces, yo creo que eso es imprescindible, que los partidos políticos que estén dispuestos a gobernar en este país deberán tener claro que o van por ahí o si no, seguimos con un sistema electoral antidemocrático y antiigualitario, no tiene otra cosa. He hablado también de los, bueno, ya os he comentado los cambios en el Parlamento y por último, claro, cambios en los partidos políticos. Tanto PP como PSOE han aprendido de 40 años de estar pues bailando con la guapa, hablando mal y pronto, seguro que Octavio diría que esto es Octavio es un amigo cordobés muy empeñado en las masculinidades y las feminidades. A lo mejor es un mal dicho lo que acabo de decir, ¿no? Bailar con una guapa, bailar con una fea. Pero es verdad, ¿no? A PP y al PSOE les ha tocado porque estaban encantados, porque tenían muchísimo apoyo en escaño, mucho más de lo que le correspondía prácticamente por los votos, y por la financiación de más, algo de más, perfectamente legal, pero muy amplia que tenía, claro, los que más recibían, ¿no? Mientras que otros partidos pues, se han quedado a verlas venir, como se decía, ¿no? Pero esto implica cambios en partidos políticos que tienen que hacerse de verdad, partidos democráticos, que realmente hasta ahora pues hay muchísimas cosas que no son democráticos, ni el PP, ni el PSOE, ni los demás partidos, ¿no? Más izquierda, pero la verdad es que también tiene tomas de decisiones que no son estrictamente democráticas, ¿no? Por ahí hay muchísimo que trabajar. Al final, como veis, si yo hubiera profundizado un poco más y os hubiera aburrido un poco más de todos estos temas políticos, yo hubiera llegado a una conclusión a la que llego desde hace muchos meses en estos temas, y esa es la necesidad de ir a un proceso constituyente. Está muy mal visto. Si lo defiendo en mi sindicato, que son las comisiones obreras, que fue el sindicato capaz de crear una fundación para luchar por la memoria democrática de los abogados de Atocha, se me echan encima, ¿no? Porque dicen que es que, claro, los derechos de los trabajadores que están reconocidos en la Constitución, pues que a ver si en otras circunstancias no los tenemos, ¿no? Es una batalla por lo mío, ¿no? ¿Qué hay de lo mío? Pues eso, ¿no? Yo creo que es que en España no hemos vivido un proceso constituyente en condiciones, para nada. El proceso constituyente de 1978 fue un proceso constituyente vigilado por los militares, por el aparato militar, esto es clarísimo, hasta gente de UCD que para responder, ¿y esto cómo lo hacemos? Así, que ya sabéis que es el saludo militar, ¿no? O sea, es que, y entonces, si se necesitan cambios electorales tan importantes como lo que estoy hablando. Se necesita ir hacia una democracia de nuevo signo, que se adapte más a la realidad del siglo XXI. A mí me parece que son elementos, por no hablar, que no he hablado, claro, de los problemas territoriales del Estado, claro. Con minorías en Cataluña, Euskadi y Galicia, por este orden, tienden a considerar que no quieren saber nada de España, pues entonces todo eso se podría volver a plantear desde un proceso constituyente que, por supuesto, en absoluto está muy claro hoy, ¿no? También aquí la relación de fuerzas políticas es imprescindible. Tenéis la palabra.
echado de menos dos derechos que pienso que son muy importantes hoy día, tanto el derecho al trabajo como el derecho a la vida, que está planteado hoy en Europa con el tema de los refugiados, ¿no? O sea, que gente que quería que planteara que la vida tendrían dentro de un cambio en la Constitución y demás, que la vida tendrían estos dos derechos que, bueno, al parecer pues, están planteados tal cual, ¿no? Vamos a escuchar las tres, cuatro palabras que han alzado la mano y después sigue. Yo no tres cosas. Que has planteado temas que darían para debatir muchísimo, ¿no? Es más, algunos de ellos cada uno hace monográfico. Y yo me voy a limitar a dos o tres cuestiones. Una con el tema de la modificación de la ley electoral, o del sistema electoral que tenemos. Nosotros tuvimos en noviembre, antes de las elecciones, una conferencia en este mismo lugar específicamente sobre la ley electoral y llegamos a la conclusión que es cierto que la ley de ON beneficia a los partidos mayoritarios, pero el problema estaba sobre todo en las circunscripciones electorales. Y lo voy a un poquito decir de memoria si capaz de resumir. Hay 52 provincias en España, ¿no? 50. O 50, cada una con un mínimo de 2 diputados, más Ceuta y Melilla que tiene uno. Eso nos da que hay ya 112 diputados designados de manera automática. El resto viene en proporción al número de población. ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, Ávila, o Soria, o Segovia, o cualquiera de estas ciudades de Castilla-León, Castilla-La Mancha, pues con una población que a lo mejor tiene de su voto en torno a 70 o 80 mil personas, tiene 2 diputados. Cualquiera que saque allí a lo mejor 40 mil diputados, se lleva los 2 diputados. Senadores, ¿no? Son al Congreso, ¿no? Son diputados. Los senadores todavía peor. En el Senado todavía es peor. En el Senado todavía es peor. Hemos visto que el PP tiene mayoría absoluta en el Senado, con los mismos votos que en el Congreso, con el 28%. Entonces, el problema está que la ley, que ahí no es que perjudica la ley de ON, ahí es que hemos designado por ley que estas provincias tienen que tener ese mínimo. ¿Qué nos lleva? Que el resto, hasta 350 diputados, pues se divide en número a la población. Hay una serie de provincias medianas, por llamarla de alguna manera, como puede ser Málaga, Alicante, Sevilla y tal, pues que ahí se sigue manteniendo la proporción sigue perjudicando mucho más a los minoritarios. Pero ya en las grandes ciudades, ahí se va compensando un poco, de ahí que el reparto en las grandes ciudades se produce de una manera mucho más amplia. Y después, los partidos nacionalistas que concentran el voto en determinadas circunscripciones, pues a lo mejor Esquerra Republicana de Cataluña, con 300 y pico mil votos, pues tiene el doble o el triple que Izquierda Unida, no sé si tiene 8 o 9 a nivel del Estado, y Izquierda Unida, ¿qué le pasa? Que con 900.000 votos que ha sacado, pues nada más que ha sacado 2 en Madrid. En el resto es que no ha llegado ni al reparto. Por lo cual, en el resto de la provincia, los votos de Izquierda Unida pues se han perdido. Los partidos que están planteando, porque hay partidos que en los programas llevaban la modificación de la ley electoral. La llevaba Ciudadanos, la llevaba Podemos, inclusive el PSOE ya estaba entrando un poco por el agua, ¿no? Podemos, que está planteando llevar la circunscripción a nivel de autonómico. Es lo que está planteando Podemos. Por ejemplo, en la europea que el voto sí que vale cada persona un voto, porque hay una lista única a nivel del Estado. Y tú votas a esa lista, que ya veremos si, claro, hay que profundizar en la democracia, ver cómo se determinan las listas, si la gente puede elegir, si la lista es abierta o cerrada, pero estamos hablando de reparto, que ahí el reparto sí es mucho más justo. Pues claro, tantos votos, tantos tienen que salir, repartimos y a ver a cuántos cabemos cada uno. De hecho, pues la pluralidad de lo que es el Congreso, lo que es el Parlamento Europeo, es mucho más diversa, y está el grupo Arcoíris, y está una serie de grupos, está la minoría
digamos, de extrema derecha europea tan representada, ¿no? Entonces, yo un poco en ese tema. Y después plantea otro tema que lo ha planteado también bien. En este país, cuando se hace el proceso constituyente anterior, lo que se pretende es darle estabilidad al sistema que se genera nuevo, ¿no? Y esto, hubo una intervención que Santiago Carrillo y Herrero de Miñón hablaban con Carlos Francino por la tarde en un programa que había, y ya le dijo Carrillo que en aquel momento, si bien aquello podía tener cierta lógica, porque le querían dar estabilidad a un país que no tenía, digamos, experiencia, no tenía, digamos, una trayectoria de partido durante largo tiempo funcionando y con una cierta estabilidad en el Estado. Y lo que se huía del modelo italiano, que en 6 años tuvieron 10 gobiernos, ¿no? Entonces se fue a un modelo que en el fondo es lo que después se ha concretado, se ha materializado en lo que es el bipartidismo, ¿no? Y ya Carrillo le dijo que ya era hora, como tú bien has planteado, porque este país ya está maduro y toque cada uno aquí puede expresarse libremente, opinar lo que le dé la gana, y aquí no se va a romper marco de convivencia ni se va a romper nada. Por lo cual, digamos, el modelo está obsoleto y tal. Ya para terminar, y Antonio, perdona, yo he planteado tú al final que inclusive la gente de Comisión Obrera cuestiona si hay que ir a un modelo constituyente o no. Yo estoy de acuerdo con esta posición. Al modelo constituyente tenemos que ir cuando tengamos garantía de que lo que salga es mejor de lo que tenemos. Porque ustedes se imaginan que fuéramos ahora a un pacto constituyente. Bueno, todavía hoy hay 4 partidos, pero si vamos a la legislatura anterior, ¿qué pasa? Pues que con el PP nos arrolla y modifica todo, pero digamos de una manera mucho más conservadora y con mucho menos garantía, con mucha menos libertad de los ciudadanos. Por tanto, cuando tengamos mayoría, me avisáis y vamos al proceso constituyente. David Barata y ella, otro segundo turno ya aquí a partir de la... Venga, David. Bueno, compañeros, yo lo que me hago es una reflexión a todos los que me han hablado, ¿no? Yo digo como Felipe González que tuvo más poder que Franco, ¿no? Porque lo tuvo todo. Pudo con todo. Senado, todo. Los ayuntamientos lo tuvo todo. ¿Y cómo se permite? Ahora nosotros, fíjense, señor, hacer una crítica a Podemos diciendo, pero ¿esto de qué va? Aquí cómo es que no salta nadie diciendo, bueno, usted lo que tiene que ir ya a donde está en su mansión, a donde está usted, y salga esto. No hay nadie que salga en contra de ese individuo, porque yo creo que para mí es el que podría haber cambiado la historia de España, porque tuvo más poder que Franco. Lo tuvo todo. Va a haber dicho, voy a coger a cada persona un voto, así como tenía que haber sido, ¿no? O no tuvo poder para hacerlo. ¿Tú crees que lo tuvo o no lo tuvo? A ver, ya abrimos con la mano y cerramos ahora este turno de palabras, después abrimos otro. Ahora este turno de palabras Bueno, termina. sí. Según tu exposición, la transición benefició claramente al PP y al Partido Socialista, ¿no? Y al PSOE. PP no existía, era UCD. UCD. Bueno, PP no existía. UCD, PP. No. Bueno. ¿Tú crees que visto los resultados en los que nos hemos movido y en los que estamos en este momento, este proceso era obligatoriamente necesario, el de la transición, o por el contrario, la ruptura nos habría aportado y beneficiado más en este marco actual que nos movemos? Entonces vamos a responder a ello y después ya el segundo turno. Vale. La primera intervención tuya sobre el derecho a la vida y el derecho al trabajo, claro, yo tengo que decir que, como el tema de las circunscripciones, que luego te diré algo también sobre eso, yo no quería tocar todos los palillos que están aquí. Por eso he empezado como he empezado. Las respuestas son las nuevas tecnologías. ¿Cuál es la pregunta? Pues infinitas, pues, tanto como infinitas no. Y la verdad es que el derecho a la vida es cierto que lo hemos centrado en lo que tiene que ver con las posibilidades del derecho al aborto y de cuidar la vida del feto, por
lo menos hasta que se separa del vientre de su madre, etcétera, etcétera, todo lo que significa el derecho a la vida, ¿no? Vamos a centrar en eso y entonces... El derecho al origen de la vida. Por eso, una vez vivo, a mantener la vida. Claro, por eso digo que a lo mejor se puede buscar otros contenidos también fundamentales, como es esto que estábamos hablando, en relación con los refugiados, ¿no? Eso sí me parece claro. Y lo del derecho al trabajo, que efectivamente no es, yo creo que no es un derecho fundamental tampoco, sino que está en la segunda parte del título de la Constitución. Probablemente se podría darle otra un mayor estatus constitucional, una mayor protección, una mayor garantía constitucional. Eso es verdad que es otro de los principios rectores de la vida económica, política, pero no reúne las condiciones adecuadas para que no se le consideró como derecho fundamental. Entonces, por supuesto que probablemente habría que hacerlo así, ¿no? El aumentar su protección, sus garantías, ¿no? De lo que decís de las circunscripciones electorales, lo mismo, era una historia que yo no quería tampoco entrar en ella, que es más compleja como tú has dicho, pero sí te añado a tus palabras, con las que estoy de acuerdo, una cosa que es imprescindible tener en cuenta también, y esto según lo de UCD-PP. El PP no vino del UCD, vino de Alianza Popular, Sí. que no es PP, el Popular era puro franquismo. UCD también, pero... Sustituyó de alguna manera, o sea, fomentó el bipartidismo, que es lo que... Sí, pero era Alianza Popular, no era UCD, porque UCD, cuando desaparece, sus militantes se van a sus casas y luego unos se metieron en el PP y otros se metieron en el PSOE. Pero bueno, a lo que voy en esta segunda intervención, que es la tuya, es que las circunscripciones electorales se planteó así porque, y esto está escrito, su autor es Óscar Alzaba, catedrático de Derecho Constitucional, lo podéis encontrar en internet incluso, si os interesa puedo dar el título del artículo. Cuando UCD vio claro que las elecciones del 77 no ganaban por mayoría absoluta, entre comillas, ni mucho menos, planteó la alternativa de crear ese decreto ley de marzo del 77 con las posibilidades de que se primase a las regiones más conservadoras, a las provincias más conservadoras, donde normalmente están los hilos de extracción del voto conservador. Y esto es lo que pasa. La igualdad inicial, que luego, como bien has dicho, se complica por el millón de votos y tal, según la población de cada provincia, pero la igualdad inicial ya sirve a ese objetivo. Es decir, claro, ¿qué pasa con Izquierda Unida? Que sus votos en las grandes ciudades, que es donde los votos, los hilos del voto de izquierda son más reales, ¿no? Porque en otras latitudes pues es mucho más complicado, precisamente porque el sistema electoral, que estaba en el decreto ley del 77 para las primeras elecciones democráticas de junio del 77, se hizo pensando en una igualdad de tal manera que el voto de derechas estuviese mucho más hinchado de lo que debería ser. Y esto es lo que pasa. Encima, daros cuenta de, por ejemplo, termino con el detalle de Castilla-La Mancha, en donde Izquierda Unida desaparece del mapa político, como sabéis. Castilla-La Mancha, una mujer, no sé si la conocéis, se llama Dolores de Cospedal, no sé si decidió que tenía que bajar el número de representantes. ¿Para qué lo hizo? De las distintas provincias castellano-manchegas en el Parlamento, para eliminar a la tercera fuerza política, que evidentemente casi siempre elecciones bien. Pero el colmo de esto, y con eso ya termino temas electorales, que no puedo llegar muy lejos, no se dio cuenta, o no se dieron cuenta en Castilla-La Mancha, que resulta que hoy el Parlamento de Castilla-La Mancha, no sé el número de parlamentarios que eligen ahora, 30 y tantos me parece, algo así, una cosa ridícula, tan ridícula que es mayor el número de concejales del Ayuntamiento de Albacete. ¿Tú crees que eso es normal? Yo no me explico cómo... Y la gente sigue votando al PP, ¿eh? Si hay aquí votantes del PP, estáis en vuestro derecho. Yo alucino. Esto es tan real como que está en los papeles, ¿no? Felipe González tuvo todo el poder. Siempre diré que Franco
tuvo más poder que este tipo de Democráticamente no es 40 años. como democrático no. ¿Eh? Como democrático Hombre, claro, no. democrático no, pero como El despertador de poder sí. Y en no poder en la democracia no he tenido más nadie que yo. claro, el contexto en el que hablas, pues evidentemente yo no tengo más que decirte que tienes razón, ¿no? Que fue un momento histórico clave para transformar el país. Y no hubo voluntad política de eso. En parte porque el panorama económico español era un desastre, claro. Pero eso no puede ser una justificación para todo. Porque hay un tema sangrante, por mucho que Gutiérrez Mellado dijese, por favor no remováis la memoria, porque en la memoria todavía están las ascuas, y si echas un poco así la ceniza para un lado, salen las ascuas otra vez. Por mucho que dijese Gutiérrez Mellado, cómo perdió de vista el 75 aniversario, me parece que fue, ¿no?, de la Segunda República Española y de la guerra incivil. Nunca digo que fue una guerra civil, sino incivil, ¿no? Hombre, pues perder una ocasión de la que hoy todavía, o sobre la que hoy todavía seguimos trabajando y luchando, ¿no? Porque la memoria histórica en este país sigue siendo la hermana pequeña de la política, ¿no? Cuando debería ser la primera. Deberíamos darnos cuenta de una pajorera vez de que mientras haya una sola persona que o no sabe dónde tiene su abuelo enterrado, porque todavía hay más de 100.000 ciudadanos enterrados en las cunetas de las carreteras, ¿no?, o una sola persona que todavía para hablar de eso tiene que bajar la voz, hoy pasa todavía. Yo he vivido en Córdoba esto, o sea, que es de cajón, pues así no se puede construir una democracia y tampoco construir un Estado con identidad, que es lo que nos falta en este país, la identidad política. Podríamos estar hablando también de otro tema. España es un Estado fallido. Esto no funciona como Estado, ¿no? Y cada vez menos, además, por todo lo que estamos viendo. Y por último, lo de la transición política, hombre, claro, esa pregunta es muy lógico que se haga, ¿no? ¿Con la ruptura hubiéramos hecho esto? Pues seguro que no. Pero es que la ruptura fue imposible. Esa es la pregunta. ¿Tú crees realmente que fue imposible? Yo creo que sí. Creo que lo que se hizo antes, lo que se hizo en la transición fue lo que se pudo hacer. Es que yo la viví, y además la viví activamente, políticamente implicada, militando, vaya. Y yo desde luego no estaba por la transición, estaba por la ruptura. Y el partido en el que yo estaba en aquel momento, que era el Partido del Trabajo de España, estábamos claramente por la ruptura, porque entendíamos que la transición, el modo en el que se podía dar, iba a llevar a lo que se habla o a lo que estamos viviendo hoy día. Creo que todos podíamos haber hecho un esfuerzo. No puedo creer que tú entonces ya sabías lo que iba a pasar 40 años después. No 40 años después, pero sí lo que ocurrió inmediatamente y lo que ha venido ocurriendo. Bueno, nadie tiene una bola de cristal, pero sí se tienen las condiciones, viendo las condiciones objetivas del momento y viendo las condiciones históricas, y podemos de alguna manera ver lo que puede pasar en un futuro inmediato, como de hecho sabemos que la democracia burguesa, que es la que hemos estado viviendo y en la que estamos, las contradicciones de clase pues se atenúan, ¿no? O sea, ya no hay, ya no tenemos, de hecho Podemos se ha encargado muy bien también de legitimar la lucha de clase con el lema de los de arriba contra los de abajo, es decir, aquí no, o sea, hay dos clases diferenciadas claramente, porque el mito de las clases medias es eso, es un mito, todos somos asalariados y todos somos las clases trabajadoras, todos, cada una de los suyos somos clases trabajadoras, y los que están arriba... En fin, yo creo que tu forma de articular las cosas pues parece lógica que venga del Partido del Trabajo de España, ¿no? Pero yo creo que hay un error de base que es importante, y es, tú misma lo has dicho, unos estaban por la transición y otros por la ruptura. No es así, ¿eh? Todos estábamos por la transición, todos sabíamos que había que cambiar, que ir de la dictadura a la democracia. Y la democracia que queríamos era una democracia tipo europeo. Esta era la clave de la transición, la democracia europea. Espérate.
hasta el Partido Comunista de España, lo que yo militaba entonces, lo que se planteaba era reforma o ruptura dentro de la transición, pero no transición o ruptura, ¿entiendes? Así. Reforma o ruptura. Entonces, claro, el Partido Comunista de España, a quien vosotros considerabais unos traidores, por cierto, en aquel tiempo. Bueno, da igual, revisionista. No, es que daría. Claro, aceptamos muy exageradamente y muy poco democráticamente que Carrillo viniese a la Asamblea de Madrid a decir que a partir de ahora nuestra bandera era española y viva el rey, ¿no? Un poco más o menos, ¿no? De repente se aceptó que no iba a haber ya más ruptura. Ruptura no había porque en una decisión de la plataforma de organizaciones democráticas, Donde estábamos nosotros también. claro, estaba todo el mundo. Antes de juntarse esa plataforma, cuando PSOE se integra con la Junta Democrática de España, ¿no? PSOE era de la plataforma y otra cosa la PSOE y UCD entran en la unión de todos, pero con una condición. Con una condición. Esto lo cuenta, me saldrá el nombre, pero que cualquier movilización democrática que seguía siendo la clave para la ruptura democrática posible, se hiciese por unanimidad. ¿Por qué? Porque el PSOE no tenía movilización de masas ninguna, y a la UCD menos todavía. Eso fue aceptado por todos y a partir de ahí, no recuerdo bien de qué fecha estoy hablando, pero estoy hablando del 76. 76, la segunda mitad del 76. A partir de ahí se detuvo la movilización democrática, que es lo que nos hubiera llevado a la ruptura. A pesar, como sabes, hay estudiosos, críticos y críticos también con el sistema que dicen que el sistema que se aceptó con la Constitución fue un sistema de ruptura pactada. Otros le llaman de silencio, ¿cómo se llama? De silencio cómplice, ¿no? Es que hay otra, no me acuerdo. Pero bueno, que la reforma era acabar pues, con la burguesía dominando todo, ¿no? Vamos a dar el turno a la Sí, segundo grupo. Ahí Miguel, y ella y después. Venga. Sí, bueno, yo quería decir dos o tres cosillas. Hombre, el título de la conferencia que nos traes hoy es La democracia en el siglo XXI y la democracia española en la encrucijada. Es evidente que estamos más que en una encrucijada, en una profunda crisis, una policrisis porque hay crisis del Estado y sus instituciones, hay crisis económicas, hay crisis sociales, en fin, de todo tipo, crisis personales, crisis de valores. Antonio sabe mucho de esto. Y la cuestión es que es evidente que ahora mismo el panorama que tú planteas, pues, en fin, el panorama no es porque tú lo plantees, sino porque lo estamos viendo, en cierta medida, o en gran medida, vamos a decirlo bien, en gran medida desesperanzador, ¿no? Desesperanzador porque hemos aprendido, por ejemplo, o hemos sabido que la monarquía de nuestro país, pues más que una institución que garantiza, pues no sé, la libertad, los derechos y contemplado en la Constitución, pues es una institución evidentemente corrupta, porque se lo demuestran los datos, y ahí tenemos, por ejemplo, pues los últimos datos del tema de Panamá con la hermana de Juan Carlos y todo eso, ¿no? Bueno, y muchas más cosas, podríamos seguir hablando, pero lo que a mí me preocupa son tres cosas, o dos o tres cosas que me gustaría que respondiera. En primer lugar, parece ser que los españoles, o los que pertenecemos a esta geografía, por no hablar de banderas o tal, o los que cohabitamos aquí, o vivimos aquí, estamos bastante incapacitados para dialogar, para negociar, para apreciar las bondades de los adversarios. Es decir, parece ser que nosotros rápidamente sacamos un trapo y vemos cuernos por todos sitios, y parece ser que para afirmar nuestra identidad pues necesitamos evidentemente un adversario. Afirmamos nuestra identidad afirmando la identidad del adversario, y esto demuestra pues, que es imposible
que estas tres fuerzas políticas o estas cuatro fuerzas políticas pues hayan podido llegar a un acuerdo, o que el Partido Socialista no haya sido lo suficientemente valiente como para para iniciar primero un acuerdo con aquellos que dicen que están a la izquierda de él y que responden un poco pues, a las garantías mínimas de una socialdemocracia europea. Entonces, pues tengo la sensación de que aquí es imposible, parece que estamos permanentemente tirándonos pelotas unos a otros y que no podemos nunca reconocer las bondades del adversario. Hay otro segundo problema que me gustaría también saber tu opinión, que es el tema que has planteado de la iniciativa de entablar un proceso constituyente. Hombre, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo de que esta Constitución ya no resuelve los problemas nuevos que a lo largo de estos 40 años pues se han planteado. Entre otros, el problema principal que tenemos es, por ejemplo, el del nombre España, o tenemos ahí un problema que no sé cómo lo vamos a resolver, yo no tengo la fórmula. Algunos hablan de Estado federal, pero en fin, la cuestión es que esta Constitución ya no funciona, ni resuelve, ni garantiza estabilidad, ni garantiza derechos. Bueno, esta Constitución hay que tener en cuenta también que en estos 40 años pues no se ha cumplido, es decir, es un documento en gran medida, y tú eres experto en eso, especialista en eso, todo lo que son los derechos fundamentales y los no fundamentales, pues ha tenido una serie de quiebras, una serie de dificultades, porque en fin, podríamos hablar de muchas cosas, ¿no? Entonces, ahora claro, apostar todo a un proceso constituyente, teniendo en cuenta de que la ciudadanía de este país es más bien, lo digo con toda sinceridad, es más bien poco propensa a los cambios, es más bien un poco indolente a la hora de votar alternativas nuevas, es más bien, diríamos, conservadora en el sentido de que sigue concediéndole el voto y el apoyo a las instituciones conservadoras, pues la verdad es que el problema yo lo veo muy complicado. No creo yo que se pueda para abrir un proceso constituyente de carácter institucional o político exclusivamente. Ahora, si el proceso constituyente es de otro tipo, es porque queremos construir otro tipo diferente de democracia, cualitativamente diferente, deliberativa, participativa, como tú planteas, pues eso es a medio y largo plazo. Eso no es un huevo que se fríe porque 4 fuerzas o 5 fuerzas políticas se pongan de acuerdo. Entre otras cosas, necesitarían 210 diputados. A ver qué partidos políticos consiguen concitar abrir un proceso constituyente para tener los 210 diputados. Entonces yo creo que el tema del proceso constituyente es una cosa que, muy bien, que también es un deseo que, en fin, está ahí, que no sé yo, no tengo serias dudas de que por el hecho de que cambiemos las normas jurídicas o constitucionales va a cambiar la sociedad, que ese es el gran error que tienen los partidos políticos, creen que por darle al BOE ya la sociedad va a cambiar automáticamente. Y después hay otra tercera cosa que me preocupa también, y es el tema de el estar continuamente de una u otra manera diciendo que cualquier tiempo pasado fue mejor. Yo ya sé lo que hicimos en la transición, yo ya sé que es tremendamente injusto y además ignorante, y además una aberración y un sinsentido calificar el 78 como un régimen, entre otras cosas porque el que lo dice no sabe lo que es un régimen, no sabe cuál es la naturaleza de un régimen político, y porque el que lo dice no vivió aquellos años, ni arriesgó, ni apostó su vida, ni su salud, ni su profesión, ni su trabajo por aquello. Está claro, Está claro que es muy bonito hablar a todo pasado y no haber pasado por todo aquello. Yo creo que eso es bastante injusto. Ahora, eso no lo podemos confundir con estar continuamente diciendo que los de la transición, los del PC, fuimos los salvadores de la patria española, porque sin nosotros, A esto hay que añadir también otra cosa importante, otra cosa muy importante que a menudo se ignora. La sociedad española, con su voto a lo largo del tiempo, ha demostrado que es una de las sociedades más desagradecidas y olvidadizas de Europa y del mundo. Desagradecidas, ¿por qué? Porque no se explica que unos partidos, diríamos, regalaran años de prisión
acontecimientos de tortura y sangre para construir la democracia, y que la sociedad española no se lo haya agradecido. Es decir, que lo cortés no quita lo valiente. Una cosa es decir que estamos continuamente recurriendo al pasado para decir que cualquier tiempo pasado fue mejor, y otra cosa es decir que no se hizo nada. Es decir, no, se hizo muchas cosas, y gracias precisamente a ti, a personas como tú, a personas como los del proceso 1001 al movimiento obrero y a personas de esos cristianos comunistas que nombraba al principio, gracias a ese tipo de personas que apostaron todo, pues tenemos hoy lo que tenemos, y es netamente insuficiente. Yo tampoco pensaba cuando tenía 20 años que los sueños que yo tenía hace 20 años iban a ser la realidad que yo tengo hoy. Evidentemente, yo no me lo podía imaginar. El otro día hablaba con uno y dice, oye, el ayuntamiento democrático que tú pensabas en el año 75 es el ayuntamiento democrático que tienes ahora, ni por el forro a veces se parece, ni por el forro a veces se parece, pues esto es lo que hay. Entonces, claro, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa? Yo creo que la pregunta es hasta incluso errónea cuando decimos, ¿cuál es la alternativa? Damos a entender de que la alternativa tiene que ser exclusivamente jurídico-política, y que la alternativa tiene que ser exclusivamente partidista, y que la sartén por el mango la tienen que coger los líderes mediáticos o no mediáticos de los partidos, porque es que resulta que aquí la gente no se va ni con agua caliente. Hay, por ejemplo, estoy pensando, por ejemplo, por decir, los sindicalistas. Hay gente que son líderes de los sindicatos, que son uno que se ha jubilado ahora, de la OGT, que se pegan 40 años de jefe. Los del SAC, pues están 40 años de jefe. El Llamazares, pues lleva ya no sé cuántos años de líder de la izquierda. El otro. Entonces, yo creo que a pesar de todas las dificultades, y el panorama es desesperanzador, yo creo que hay simientes de esperanza. El hecho de que una generación de la población española, de 30 a 40 años, haya sido capaz, no voy a entrar haya sido capaz de revolver al país, darle un revolcón al país mediante determinados recursos, a través del 15M y todo eso, y hayan incidido en el discurso de los grandes partidos, porque todo el mundo habla de primaria, todo el mundo habla de no sé qué, yo creo que esto es muy positivo, y en esa brecha yo creo que hay que situarse, pero no para volver a redactar una constitución perfecta, perfectísima, porque las constituciones están para incumplirlas, porque nosotros hemos perdido muchísima autonomía política. Aquí quien gobierna, señores, es el mercado financiero, los mercados financieros. Y aquí resulta que estamos en un mundo globalizado en que la autonomía de los estados se ha perdido. Por lo tanto, yo creo que el problema no se resuelve teniendo una nueva constitución. Bueno, ella y él por ahora, y Miguel, no sé si. Entonces, bueno, aparte de mi pregunta la he hecho él. Yo lo que quiero preguntar es que esta situación de ingobernabilidad que tenemos, que nos acabamos de poner de acuerdo, estos pactos no salen, estamos ahí todos pendientes y no acaba de salir ningún pacto concreto, es una situación que en Europa por lo tanto se da con mucha más frecuencia. Nosotros, ¿no? Este turno de hablar y demás, somos nosotros aquí en España los que estamos menos acostumbrados por el bipartidismo a estas conversaciones que están siendo tan largas, ¿no? Que no debería, por el visto, de asombrarnos tanto. Pero en vista de que están siendo así de largas y que el país está en una situación de ingobernabilidad, ¿a qué crees tú que se debe esta paralización? Por una parte a esa debilidad que parece estar mostrando el PSOE con no acabar de materializar esos pactos, o también está influyendo mucho la cuestión territorial, ¿no? La cuestión que tú has dejado de lado porque ya es un problema gordo, pero la cuestión catalana, por ejemplo, de otras minorías, está influyendo hasta tal punto de que esto no salga también por eso. Eso es mi pregunta. ahora Sí, bueno, siendo bastante importante lo que se les ha señalado de que la atribución de diputados y senadores por provincia de alguna manera tergiversa el sentido del voto de manera manifiesta. Este problema tiene otra pata que a
lo mejor es más compleja y que nos llevaría a una autocrítica de todos los partidos, y es las célebres listas abiertas. Las listas abiertas no tienen defensores ni siquiera en los partidos, ni mayoritarios ni minoritarios, aunque lo dicen, pero a la hora de la verdad, en las listas abiertas, si se practicaran, vaciarían de poder los aparatos de los partidos. Esto es algo que los partidos lo saben. Los partidos tienen una inercia que es prácticamente imposible negar, a que se formen dentro de ellos unos oligopodios de poder dentro del partido que de alguna manera vampirizan la actividad del partido y en última instancia son la consecuencia de que entre partido y sociedad no fluya una corriente de comunicación. Los españoles no estamos afiliados a los partidos, la afiliación a los partidos es mínima. Tú has hecho una apelación muy clara a la desafección, y la desafección española está a la cabeza de la desafección europea en militancia en partidos y en militancia en sindicatos. Es decir, y además creo que con toda la razón, creo que los partidos han hecho todo lo posible para que esto ocurra. Por esta situación de oligopolio y de vampirizar el poder con los aparatos de los partidos. Tú mismo dices que el Parlamento español es un parlamento partitocrático, es decir, 4 capos levantan la mano en la primera fila y toda la banda de diputados votan lo que dice el capo. Pero que claro, es que el que se mueve no sabe en la foto. ¿Cómo van a aceptar en estas condiciones los partidos políticos listas abiertas? Es un poco de tonto. La dinámica, la inercia del partido es que el señor que gana el Congreso pues intenta monopolizar el poder, nombrar a los suyos, hacer las listas, etcétera, etcétera. Fíjate que hasta en Podemos, que ha sido una de las experiencias políticas más asamblearias, en estos últimos meses vemos cómo la fuerza que teníamos en los círculos la estamos perdiendo. Porque en cuanto empieza el ejercicio del poder, el partido tiende de forma natural, como la ley de la gravedad, a enquistar un poder dentro de la organización que termina por aislarte de la sociedad. Y sí, tú sabes, cada 4 años con la bandera del partido la mandas al cajón cuando terminan los 4 años y ahora empieza el verdadero ejercicio del poder. Bueno, no sé. Pienso que la ley de partidos, la famosa ley de partidos, que no basta con que obligue a unas primarias, porque en las primarias no se toca el verdadero poder en el aparato del partido, deberían... claro, pero bueno, ¿y quién va a defender la ley de partido en un sentido de comunicar al partido con la sociedad si el partido está en manos del aparato? Yo es que aquí soy muy pesimista y quería un poco alguna reflexión vuestra. Y esto que vale, digo, esto que he dicho vale para todos los partidos, desde el que más cerca me siento de Podemos hasta el PP, de todos, absolutamente de todos. Vamos a ver, 2 palabras más, por favor, sean breves, que si no esto no se acaba. En primer lugar, agradecer a Alejandro cómo inteligentemente ha dado puntadas para favorecer un debate muy rico. No nos ha soltado una conferencia, gracias Alejandro, se ve que eres maestro o profesor. Se ha ido dando puntadas y el debate ha sido fantástico. Con Miguel, etcétera, todo ha intervenido con reflexiones muy profundas. Respecto a la transición, estoy totalmente de acuerdo contigo, insisto, no, podríamos decir, y no sé si me equivoco, a la compañera del PT, a quien yo estoy a punto de militar, me faltó muy poco para hacer el PC, que el 99,9% de las fuerzas militares, policiales de la Guardia Civil eran franquistas de pura cepa. Ponte tú ahí a decir viva la República. Eso era una cosa absolutamente increíble, ¿no? Pero vamos, podía haberse hecho mejor. Podía haberse hecho mucho mejor, pero vamos, es que lo estamos ansiando, deseando, como que tiene mucha sed, democracia, por favor, democracia, libertad. Ya vendrá después. A lo mejor podemos hasta establecer después la República China Revolucionaria Ultra, pero primero poder hablar sin miedo y poder votar. Y eso era lo que necesitábamos la transición. Por último, cuando nos quejamos de que la derecha es la que siempre seguimos votando, un poco el voto conservador que decía muy bien Juan Miguel, pienso que alternativa tiene la gente.
La gente, ¿por qué vota siempre casi lo mismo y un poco conservador? ¿Qué va a votar? Decidme usted en el mundo qué alternativa de izquierda a izquierda tiene gobierno serio. ¿China? ¿Corea del Norte? ¿Cuba? ¿Venezuela? ¿Esa es la alternativa? Que la gente también dice, bueno, digo que habría que ofrecer una alternativa de izquierda valiente pero brillante, realista con lo que no tenemos. Y la gente dice, pues sí, te voy a El último allí terminado. No, perdona, que venga, no podemos ir, por favor, aquí. La influencia de los medios de comunicación en estos partidos nuevos que se han creado, hasta qué punto condiciona la ideología de las personas dentro de los partidos. Porque estamos viendo que hay una falta de ideología, como ha dicho el compañero también ahora, que usted puede encontrar, o digamos que el centro ahora mismo está sobredimensionado, porque todos se quieren apuntar al centro. Pero pienso que es por falta de ideología. ¿Hasta qué punto los medios de comunicación han ayudado a que la persona ideológicamente se vacíe? Y final, ya está. Es que ya tenemos que terminar. Venga. Yo he sido un observador de la transición española. Pero a mí me han enseñado cuando estaba en Australia que cuando votas a un partido no debes votarlo porque es de la izquierda o es de la derecha. Y yo noto aquí en España que la gente está tan emocionalmente ligada a una idea o a la otra que se olvidan, aunque los partidos no hacen lo que ellos prometen, pero se olvidan de que se debe votar por lo que beneficia a la gente, no por lo que la izquierda diga o la derecha diga. Y lo que dice esta señora de que la ruptura, o sea, mirando así con bola de futuro, ¿qué sería de España si en realidad no hubiera? Otro país, Pero ¿qué país? Eso también estaríamos en un marco totalmente diferente. Miguel ha dicho que bueno, el 99% de la policía, de los militares y tal, estaban preparados y tal. Bueno, con el miedo nunca se ha avanzado, con el miedo las sociedades se paralizan y no avanzan. Entonces, con ese miedo y con eso nunca se hubiera hecho la revolución en Rusia, nunca se hubiera hecho en ningún sitio. Nos hubiéramos quedado pues, en la Edad Media o en la era de los esclavos, ¿no? En la edad esclavista. Yo no estoy de acuerdo con ese planteamiento, puesto que creo que... Déjalo hablar, déjala terminar, hombre. Déjala terminar, hombre. No sé si... Déjala, Creo que era una cuestión de aunar voluntades, puesto que yo personalmente creo que había condiciones objetivas como para haber avanzado mucho más de lo que se consiguió con la transición. Sí, bueno, yo, lo que sería el señor del derecho al trabajo, yo estaría interesado en decir cómo se establece el derecho al trabajo. Porque, por ejemplo, yo he visitado Rusia cuando había un Khrushchev y había derecho al trabajo, todo el mundo trabajaba. Pero claro, la gente, yo notaba, o sea, yo tenía una afición a las cosas rusas y eso, pero después de verlo, cómo la gente, lo aburrido que estaba, ¿cómo se garantizaría el derecho al trabajo? Sería interesante. Tengo una inquietud acerca de la prensa en España. Yo vivo en el extranjero hace más de 50 años y cuando vengo aquí me da pena de ver que nada ha cambiado, o al menos en mi punto de ver. La burocracia sigue siendo la misma, la prensa sigue siguiendo su partido, no es una prensa libre que diga lo que debe de decir, sino que dicen lo que ellos piensan. A mí no me importa lo que un señor de la prensa diga o no diga. Lo que me importa de la prensa es que la prensa me informe. Y eso es todo lo que... Un factor importante de eso hay muchísimo. De la mentalización. Bueno, yo quería añadir que cuando se le va del trabajo también, me parece que en España también son sus cosas, se ha cambiado. Ay, perdón.
porque nunca escucho de trabajo, nunca escucho la palabra de cómo se origina el trabajo. Y eso es lo que debiera ser el día primordial, porque el problema es que el trabajo a todos los niveles está desapareciendo. Y dentro de poco pues va a hacer falta a todo el mundo tener un doctorado para poder seguir la educación que se espera para el futuro. Y entonces, ¿cómo una sociedad crea trabajo cuando el trabajo desaparece? Porque yo veo, hasta ahora yo veo un panorama no muy brillante. Vamos a dejar de hablar, bueno, porque estamos hablando más, si no pues vendría ya 15 días, porque tenemos aquí siempre a la media, pero vamos a permitirnos y no vengan a echar. Cuando le hice la pregunta, no me respondió según lo que dijo el señor González, que se metió con Podemos, porque aquí hay una realidad palpable. Aquí el que gane 600 euros al mes, ese va a votar Podemos. Y el que esté parado va a votar Podemos. Porque estamos aquí discutiendo todo lo mismo. Que aquí en Andalucía, por lo menos, que es curioso. Es el único sitio donde ha votado más Ciudadanos. Es curioso esto. Vamos, después que estamos a la cola de todo, bueno, del analfabetismo, del paro, en todo, votamos a Ciudadanos. Ay, qué bien. Ay, manda cojones. Que esto es debate. Esto es debate, hombre. Vamos a Santina y a seguir. Esto no es. Pero vamos a terminar. Yo creo que casi todo se puede contestar, o por lo menos esa es mi opinión, y a la vez responder a la primera pregunta que hizo Batalloso con su segunda intervención. Es decir, que yo luego voy a hacer alguna consideración más general, pero para mí esto, dialogar entre españoles no es posible. ¿Qué pasa con los españoles que no saben por dialogar? Y cuando hablaba del proceso constituyente, dice que es que los españoles somos poco propensos al diálogo, indolentes, conservadores, desagradecidos, olvidadizos. Estás contestando bien. Yo soy el primero, ¿eh? Claro, tú puedes dialogar. Con gente así no se puede dialogar. Entonces, para mí eso es que me estaba dando cuenta de que lo haces una intervención primero en el diálogo y otra en el proceso constituyente. Entonces, para mí eso es importante, que es que tenemos, ¿cómo le llamo yo aquí? Tenemos condiciones atávicas de un pueblo muy complejo, muy difícil. Entre otras cosas porque nos hemos querido siempre el cuidado, entre otras cosas. Porque la situación privilegiada que tiene España en el contexto solamente geográfico mundial es apabullante. Entonces, y yo creo que por ahí hay muchísimo que rascar, ¿no? Y todo esto tiene una solución. No, soluciones de los medios. Hay una respuesta que se llama educación. Yo creo que es por ahí va la cosa. imprescindible que los partidos políticos se pongan de acuerdo de una pajolera vez, después de 40 años, en un pacto educativo fundamental en este país, porque si no, España deja de tener futuro. ¿No? Esto es lo que pasa. Que aquí no hay un pacto educativo y aquí cada uno marcha a su... Lo que Dios le dé a entender, no hay un acuerdo mínimo entre todos los partidos políticos, porque todos los partidos políticos que tenemos en este país tienen esos condicionantes atávicos también, antiguos, de miedo, de resquemor, de mal rollo con la gente, y entonces así no nos podemos entender nunca, ¿no? O sea, es que es imposible, porque no sabemos dialogar. Luego diría que el proceso constituyente, hombre, es verdad que no soy el primero que dice que a lo mejor no es el momento, pero entre otras cosas podemos poner en cuestión la monarquía y buscar la república, ¿no? También, o sea que se pueden cambiar unas cosas, más cosas todavía, ¿no? Lo de Felipe González, ¿qué quieres que te diga? Si es que sí, yo creo, no sé a qué vino Felipe González a meterse con gobierno, no sé a qué vino. Felipe González yo creo que ya debería estar donde le llamen la gente, pero no en la primera línea de la opinión pública, ¿no? Pero es que tenemos el problema de la gente pero hemos dicho que somos conservadores, pero ahí está, sale uno que en su momento hasta mi perro lo quería votar
Yo de esto quería votar primero. Seguro que les falta votar. Esto pasa en el sistema político. Porque Como tuvimos vas a votar el perro, vota. Como si vas a votar con el carnet de identidad de tu padre que murió y vota a tu padre también. ¿No? Yo se me he encontrado con historias en Ávila de una persona que iba con el carnet de su padre que había fallecido y votó 2 veces. Estas anécdotas es terrible. Entonces, me parece muy importante también tener en cuenta que esto es un problema también mucho más amplio que estrictamente español. Alguien me ha dicho antes que es que ya casi no tenemos soberanía, la soberanía se ha reducido muchísimo. Y entonces probablemente una constitución no es más que la puerta de entrada de un sistema político, o la fachada de un sistema político, que podría ser una cosa más aceptable. Yo siempre lo he defendido porque todavía creo en la posibilidad de que España tenga, o la península ibérica, yo fíjate en estas situaciones, me parece imprescindible hablar con los portugueses también, con todos los pueblos que habitan la península ibérica, y ir a una alternativa confederal de todos los pueblos que habitan. Pero claro, es un discurso absolutamente imposible, ¿no? Está bien porque como soy un científico, pero es muy complicado. Pero las cosas pasan en toda Europa y el miedo pasa en toda Europa. El famoso terrorismo, el terrorismo que vivimos cada mes, cada día, es terrible también. Y eso crea miedo a la gente. El miedo no sirve para trabajar por nada, ¿no? Ni para hacer nada nuevo. En fin, yo creo que muchas otras cosas diría, pero en fin, me parece que hay que ir al detalle de cada una de las intervenciones que han sido muy buenas. Me parece que apoyo totalmente la intervención, me parece que es así, que los partidos políticos tienen un aparato institucional que les impide ver más allá de sus propias narices. Es la verdad. El trabajo también. El trabajo empezó en las constituciones, lo primero de todo, el reconocimiento del derecho al trabajo. La incorporación del derecho al trabajo en las constituciones es consecuencia del capitalismo, que no podemos olvidar tampoco. El capitalismo, ¿por qué? Es el que dice yo aquí, tú allí, ¿no? O sea, tú obrero y yo empresario, ¿no? Entonces todo eso está presente todavía, ¿no? El capitalismo es un sistema que no acaba, ¿no? Sino que es capaz de regenerarse de una manera tremenda, ¿no? Y probablemente ya va siendo hora también de que desde alguna izquierda nos planteemos romper con el capitalismo, que esto sea un mensaje realmente, no es que te llamen loco, es revolucionario. ¿Y por qué tenemos miedo a esa palabra? ¿Por qué tiene miedo no tengo, yo veo que tenemos que transformar la sociedad y no desde dentro difícilmente. Yo que más quisiera que podemos, que podemos, claro, porque estamos en diferentes posición política. El electrismo famoso de los ¿Qué más sindicatos. quisiera yo que Podemos pudiera transformar la sociedad? No lo va a hacer desde dentro, es imposible. Y sin soberanía menos. Y la cuestión territorial es sí, el tema es que preguntaba ella. ¿Hasta qué punto el tema de la polarización que existe y los medios de comunicación también, que ahora se habla de eso, ¿no? ¿Hasta qué punto sí? El tema territorial es una de las líneas rojas que está apareciendo y desapareciendo durante todas estas semanas de una manera tremenda, ¿no? Casi todos los gobiernos de este país se han dedicado, desde Felipe González, un poco después, a poner un silencio terrible y absurdo sobre los problemas territoriales de este país. Se conformaron con dar una alternativa privilegiada a Cataluña, al País Vasco y Galicia, porque Andalucía lo hizo su propio pueblo, para los problemas territoriales, ¿no? Entonces, cuando realmente se han complicado de tal manera que es que tenemos ahí la independencia de Cataluña a las puertas, y ni Rajoy, ni José Luis Zapatero, desde luego, ni Aznar, aunque Aznar se alió con algún vasco, creo recordar, han sido capaces de darle una respuesta. Entonces tenemos ahí pues eso, problemas vivos que no somos capaces de resolver, o ningún político es capaz de dar una respuesta.
planteaba para los territorios coloniales. Pero aquí hasta seguimos aceptando que ciertas Melilla siguen siendo españoles. Y por supuesto, porque lo dicen los ceutíes y los melillenses, ¿no? Pero eso también son restos coloniales, ¿no? Pero el derecho a decidir es no llamar derecho a autodeterminación y hablar de democracia en una democracia constitucional que tiene unas reglas de juego fundamentales, pero que no todo es constitución, ley, policía y ejército, ¿no? Sino que es sentarse a hablar, ¿vale? La soberanía pertenece al pueblo español, por lo tanto, hacer un referéndum todos los ciudadanos para ver qué opinión existe sobre Cataluña. ¿Por qué no se va a poder hacer eso? Claro que sí. ¿Por qué? Porque el derecho de que cada pueblo sienta, perciba que prefiere estar solo que mal acompañado, pues tiene todo el derecho del mundo, todo el mundo lo tiene, ¿no? Claro, esto es abrir la espita de la contraconstitución a la que me atrevo a decir porque creo en esa posibilidad, o sea, no se puede hacer en la constitución actual. Se puede hacer, pero no hay un presidente del gobierno que me atreva a ello. Y probablemente si hubiera alguno, si a mí me hace presidente del gobierno, no me hará nunca presidente del gobierno por esto mismo, seguro, ¿sabes? O sea, que es un tema imposible, pero siempre han sido líneas rojas que han estado presentes. Y además se ven con miedo unos a otros, ¿no? Podemos sigue manteniendo lo de el referéndum de autodeterminación. Y por último, lo de los medios de comunicación. Para mí es fundamental el trabajo de los medios de comunicación de cara al desarrollo de la democracia y de la opinión pública. Por supuesto, de eso no tengo la menor duda, y es así. Pero reconozco que hay otro panorama para hablar de los medios de comunicación muy crítico. Sobre todo por el protagonismo, por desgracia, cada vez mayor, no solo los medios de comunicación, sino también las instituciones políticas, y demás, de lo que se llama el populismo. El populismo tiene un lado de la cara, como todos, porque tenemos dos caras, siempre una buena y una mala. Se puede ver, como decía Julio Iglesias, Julio Iglesias. El populismo tiene dos caras, ¿no? Una de contar con la opinión de la gente, de la ciudadanía, no del pueblo. La Constitución está atrasada con eso de que hable del pueblo español. ¿Qué es el pueblo español? Nadie sabe lo que es el pueblo español, ¿no? ¿Sabemos lo que es el pueblo español? Sabemos lo que es la ciudadanía española, sí. Y hay otra cara del populismo, que es la tergiversación de la realidad, que los medios de comunicación en el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, pues es muy protagonista. Es muy protagonista y un protagonista muy errático, muy erróneo y encima muy rápido, ¿no? Ya sabéis el rollo que se plantea desde Latinoamérica y muchos negocios de la rapidación. Todo está mucho más rapidado que siempre, ¿no? Todo es urgente, todo tiene prisa. Y las tecnologías de Internet son la cultura de la imagen, y la cultura de la imagen es la cultura del vacío. Yo esto es que lo siento en mi carne, vamos. O sea, y claro, todo eso hace que tengamos que cuidar mucho todas esas cosas, porque si no, vamos a ir cada vez más a la deriva. Y ya veis que lo de la rapidación es que es un mensaje clarísimo de que todo va mucho más deprisa que antes. Bueno, yo creo que ya... Y muchas gracias por todo, porque... Muy bien. Yo un poquito presentando otro tiempo, pero curioso, se han hablado rapidito,